Continuamos con nuestra lectura del día de hoy y estamos leyendo el segundo libro del profeta Samuel. El día de hoy vamos a leer el capítulo 2, 3, 4 y 5, porque recuerda que este desafío es leer 4 capítulos todos los días. ¿Estás listo? Toma tu Biblia, toma tus lápices si te gusta subrayar y comencemos con esta lectura. Pero antes, si tú sigues estos videos, dale like a este video y no olvides escribir en los comentarios qué te ha parecido la lectura. Así que vamos a comenzar. Segundo libro del profeta y juez Samuel, capítulo 2. Después de la muerte de Saúl y Jonatán, David fue a consultar al Señor y le preguntó: ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo que sí, pero David volvió a preguntarle: ¿y a qué ciudad debo ir? Y el Señor le dijo: ve a Hebrón. David se dio prisa y fue allá, y se llevó consigo a sus 2 mujeres, Ahinoam la jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. También fueron con él los soldados que siempre lo habían acompañado, y junto con sus familias se quedaron a vivir en las ciudades de Hebrón. Fue allí donde los jefes de Judá se reunieron para consagrar a David como rey sobre la tribu de Judá. Cuando David se enteró de que los habitantes de Jabes de Galad habían sepultado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber tratado con misericordia a Saúl, su señor, dándole sepultura. El Señor los trate con la misma misericordia y lealtad, y yo mismo me comprometo a tratarlos así por lo que han hecho. Y ahora que ha muerto Saúl, su señor, esfuércense y cobren ánimo, pues los de la tribu de Judá han resuelto consagrarme como su rey. Pero Abner, hijo de Ner, que había sido general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanayim, y allí lo nombró rey de Galad, de Jesuri, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Los únicos que siguieron a David fueron los de la tribu de Judá, y David reinó en Hebrón sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Abner salió de Mahanayim hacia Gabaón, al frente de los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Joab, hijo de Zeruya, y los siervos de David salieron y se encontraron con los hombres de Abner junto al estanque de Gabaón. Allí se detuvieron, los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y Abner le dijo a Joab: que se preparen tus jóvenes y vengan a luchar contra nosotros. Joab les ordenó que se prepararan y ambos grupos se aprestaron para la lucha. Por parte de Isboset eran 12 hombres de Benjamín y por parte de David también 12. Y cada uno de ellos agarró a su adversario por la cabeza, le encajó la espada en el costado y todos cayeron muertos al mismo tiempo. Por eso ese lugar fue llamado Helcat Hasurim y está en Gabaón. Ese día la batalla fue muy reñida y Abner y los israelitas fueron vencidos por los soldados de David. Entre los soldados de David estaban Joab, Abisai y Asael, hijos de Zeruya. Asael era tan veloz que cuando corría parecía una gacela en el campo. Y Asael persiguió a Abner sin darle un momento de respiro. Pero Abner se volvió a verlo y le dijo: «Tú eres Asael, ¿verdad?». Y Asael le respondió: «Así es, yo soy Asael». Entonces Abner le dijo: «Hazte un lado, hacia donde tú quieras, toma a uno de mis hombres y quédate con sus despojos». Pero Asael no le hizo caso, sino que siguió persiguiéndolo, y Abner volvió a decirle: «Deja de perseguirme, no quiero matarte. ¿Con qué cara podría yo presentarme ante tu hermano Joab?». Pero como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner tomó su lanza y le clavó el revés a la altura de la 5ª costilla. La lanza salió por la espalda, y allí mismo cayó muerto. Todos los que pasaban por allí y veían a Asael tendido, se detenían a mirarlo. Joab y Abisai siguieron persiguiendo a Abner, y para cuando el sol se puso ya habían llegado a la colina de Amá, que está delante de Giaj, junto al camino del desierto de Gabaón. Entonces se reunieron los benjaminitas para perseguir a Abner, formaron un solo ejército y se detuvieron en la parte alta de la colina. Allí Abner gritó a voz en cuello y le dijo a Joab: «¿Vamos a estar siempre en guerra? Si seguimos así, el final de todos nosotros será muy amargo. ¿Cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a sus propios hermanos?». Y Joab le respondió: «Te juro por Dios que, si no hubieras hablado como ahora lo has hecho, mi gente habría perseguido a sus hermanos hasta el amanecer». Y enseguida Joab mandó tocar la trompeta, y su gente se detuvo y dejó de perseguir a los israelitas. Allí terminó la lucha. Entonces Abner y sus hombres caminaron por el Araba toda aquella noche. Pasaron el Jordán y cruzaron por Bitrón hasta llegar a Mahanayim. Joab dejó entonces de perseguir a Abner, y al contar a su ejército, resultó que faltaban Asael y 19 soldados de David. Por el contrario,
los soldados de David habían matado a 360 soldados benjaminitas de Abner. Tomaron el cuerpo de Asael y lo pusieron en el sepulcro de su padre en Belén. Luego, Joab y sus hombres caminaron toda esa noche y les amaneció en Hebrón. Capítulo 3. La guerra entre las familias de Saúl y de David fue larga, pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. En Hebrón le nacieron hijos a David. Su primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo fue Kiliab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maca, la hija de Talmai, el rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Hagit. El quinto fue Cefatías, hijo de Abital. El sexto fue Itreán, hijo de Egla, también mujer de David. Estos fueron los hijos que le nacieron a David en Hebrón. En la guerra que había entre las familias de Saúl y de David, Abner defendía a la familia de Saúl. Como Saúl había tenido una concubina, la cual se llamaba Rispa y era hija de Aya, un día Isboset increpó a Abner: ¿Por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Abner se disgustó por el reclamo de Isboset y le dijo: ¿Acaso piensas que soy un simple perro al servicio de Judá? Yo, que he tratado con misericordia a la familia de Saúl, tu padre, y a sus familiares y amigos, yo que no te he puesto en las manos de David, y ahora vienes a reclamarme por andar con esa mujer. Que el Señor me castigue duramente, y más aún, si no hago con David lo que Dios le prometió, y pongo en sus manos el reino de Saúl, y lo confirmo como rey de Israel y de Judá desde Dan hasta Berseba. Isboset lo escuchó y no pudo responderle porque le tenía miedo. Entonces Abner envió mensajeros a David para preguntarle: ¿De quién es el país? Aquí tienes mi mano, hagamos un pacto y me comprometo a hacer que todo Israel te reconozca como rey. Al oír David esta propuesta, respondió: acepto tu propuesta con una condición. Cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, la hija de Saúl. Si no la traes, mejor no vengas. Después de esto, David mandó a decir a Isboset, el hijo de Saúl, que le devolviera a Mical, porque era su mujer, pues por ella había entregado 100 prepucios de los filisteos. Isboset ordenó entonces que fueran a casa de Paltiel, hijo de Lais, y le quitaran a Mical. Paltiel se fue llorando tras ella hasta llegar a Bahurín, pero Abner le ordenó que se regresara a su casa y Paltiel obedeció. Luego Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo: hace tiempo que ustedes procuran que David sea el rey de Israel. Háganlo ahora, porque el Señor ha hablado con él y le ha dicho: tú serás el instrumento que yo usaré para librar a mi pueblo del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Luego fue y habló con los benjaminitas, y después de eso se dirigió a Hebrón para comunicarle a David que el pueblo de Israel y los benjaminitas estaban de acuerdo. Para visitar a David en Hebrón, Abner se hizo acompañar de 20 hombres, y David les ofreció un banquete a todos ellos. Allí Abner le hizo a David esta promesa: me propongo reunir a todo el pueblo de Israel, para que hagan un pacto contigo y tú reines como lo tienes pensado. Entonces David despidió a Abner y éste partió en paz. Después de visitar a David, Abner se marchó de Hebrón, muy tranquilo. Mientras tanto, Joab y los hombres de David regresaban del campo de batalla con un gran botín. Y al llegar a Hebrón le informaron que Abner, hijo de Ner, había estado con David y que lo habían despedido en paz. Entonces Joab se presentó ante David y le reclamó: supe que Abner vino a visitarte y que tú lo has dejado ir. ¿Por qué lo hiciste? Tú bien sabes que él solo ha venido para engañarte y para saber por dónde andas y qué es lo que haces. En cuanto Joab salió de la presencia de David, sin que David lo supiera, mandó un mensajero a Abner, pidiéndole que regresara a Hebrón, aunque Abner ya se había ido por el pozo de Sira. Cuando Abner volvió, Joab lo llevó aparte, a un lado de la puerta, diciéndole que quería hablar con él en secreto. En realidad, quería vengar la muerte de su hermano Asael, así que le hundió una daga por la quinta costilla y lo mató. Cuando David lo supo, dijo: el Señor es testigo de que mi reino y yo somos inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Que recaiga un severo castigo sobre Joab y sobre toda la familia de su padre, que nunca falte en su casa quien padezca flujo de sangre, ni quien sea leproso o inválido, ni quien muera asesinado o sufra de hambre. Así fue como Joab y su hermano Abisai se vengaron de Abner por haber matado a su hermano Asael durante la batalla de Gabaón. David, por su parte, llamó a Joab y a sus acompañantes y les dijo: rásguense la ropa y vístanse de cilicio y guarden luto por la muerte de Abner. Y echó a andar detrás del ataúd.
Abner fue sepultado en Hebrón, y el rey y el pueblo lloraron amargamente al lado del sepulcro. Además, el rey honró a Abner al decir: ¿por qué, Abner, tuviste que morir como un villano? No tenías las manos atadas ni los pies encadenados, caíste traicionado por gente malvada. Y el pueblo volvió a llorar junto al sepulcro. Luego fueron a ver al rey para que comiera algo, pero él dijo: que Dios me castigue, y más aún si rompo mi promesa de no comer antes de que se ponga el sol. Cuando el pueblo supo la decisión de David, la celebró, pues todo lo que el rey hacía era de agrado al pueblo. Y ese día el pueblo comprendió que David nada había tenido que ver con la muerte de Abner. Además, David habló con sus hombres y les dijo: ¿se dan cuenta de que hoy ha muerto un gran príncipe de Israel? Y yo, aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil y que estos hombres, los hijos de Zeruya, son muy violentos. Que el Señor les dé su merecido a los malvados, como corresponde a su maldad. Capítulo 4. Cuando Isboset, hijo de Saúl, supo que habían matado a Abner en Hebrón, se angustió y todo el pueblo de Israel se llenó de temor. Isboset contaba con 2 hombres de su confianza que estaban al frente de unos grupos de bandoleros. Uno de ellos se llamaba Bana y el otro Recab, y los 2 eran hijos de un benjaminita de Berot, llamado Rimón. A Berot se le consideraba parte de la tribu de Benjamín. Los habitantes de Berot habían huido a Gitayín y hasta la fecha viven allí como forasteros. Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mefiboset. Cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefiboset tenía 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él, pero en su huida el niño se le cayó y por eso quedó lisiado. Un día, los hijos de Rimón el Heberonita, es decir, Recab y Baná, entraron en la casa de Isboset mientras éste dormía la siesta en su alcoba. Era la hora en que hacía más calor, y la portera de Isboset, que había estado limpiando el trigo, se había quedado dormida. Recab y su hermano Bana aprovecharon esto y se metieron a la casa. Al entrar y ver que Isboset dormía la siesta, lo mataron y le cortaron la cabeza, y llevándosela con ellas, caminaron toda esa noche por el camino del Araba. Luego, al llegar a Hebrón, le entregaron la cabeza al rey David y le dijeron: aquí tienes la cabeza de tu enemigo Isboset, el hijo de Saúl, que te quería matar. En este día el Señor ha permitido a su majestad vengarse de Saúl y de su descendencia. Pero David les respondió: juro por el Señor, que me ha librado de toda angustia, que cuando otro hombre, pensando que me traía buenas noticias, me comunicó que Saúl había muerto, yo lo agarré y en pago de esa noticia le di muerte en Siclag. Con más razón haré lo mismo a los malvados que mataron a un inocente mientras dormía en su cama. ¿No creen que debo vengar esa muerte y eliminarnos de este mundo? Dicho esto, David ordenó a sus siervos que le dieran muerte, y ellos así lo hicieron. Y además les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Capítulo 5. ¿Te das cuenta que David amaba demasiado a Saúl y lo respetaba en gran manera a pesar de cómo era? Hay que aprender también eso, ¿no? Siempre respetar a las personas. Todas las tribus de Israel se reunieron en torno a David en Hebrón y dijeron: aquí nos tienes, por nuestro cuerpo corre la misma sangre que por el tuyo. Ya de tiempo atrás, cuando Saúl aún era nuestro rey, tú salías con nuestros hombres a la guerra y regresabas victorioso. Además, el Señor te ha dicho que tú serás el pastor y príncipe de su pueblo Israel. Fue así como todos los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David, y en presencia del Señor, éste hizo un pacto con ellos y ellos lo ungieron como rey. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y fue rey durante 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses, y en Jerusalén fue rey de Israel y Judá durante 33 años. El rey salió acompañado de sus soldados y fue a Jerusalén a pelear contra los jebuseos, que allí vivían. Pero ellos le dijeron a David: tú no entrarás aquí, pues hasta los cojos y los ciegos son capaces de echarte. Con eso quisieron decir que David jamás entraría en su ciudad. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que desde entonces es conocida como Ciudad de David. Y ese mismo día David dijo: quien quiera matar a los jebuseos, que entre por los canales del agua de la ciudad, y mate también a los cojos y a los ciegos, pues los odio con toda mi alma. Desde entonces se dice: ni los cojos ni los ciegos pueden entrar en el templo del Señor.
David se quedó a vivir en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David, y levantó una muralla alrededor, desde Milo hasta el palacio. Y David fue ganando terreno y haciéndose fuerte, porque contaba con el apoyo del Señor y Dios de los ejércitos. El rey Hirán de Tiro envió embajadores a David, y junto con ellos mandó madera de cedro y carpinteros y canteros para que construyeran el palacio de David. Con esto David entendió que el Señor lo confirmaba como rey, y que por causa de su pueblo Israel había engrandecido su reino. Después de que David salió de Hebrón, tomó esposas y concubinas y se estableció en Jerusalén. Con ellas tuvo más hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibehar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido coronado rey de Israel, reunieron sus ejércitos y fueron a combatirlo. En cuanto David lo supo, se fue a la fortaleza. Mientras tanto, los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refayín. Entonces David fue y le preguntó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Y el Señor le respondió: ve y atácalos, porque los voy a poner en tus manos. Entonces David fue a Baal Perasín y allí los venció. Por eso dijo: el Señor se abrió paso entre las filas enemigas, como si fuera una corriente impetuosa, y llamó a ese lugar Baal Perasín. Como al huir los filisteos abandonaron a sus ídolos, David ordenó que los juntaran y los quemaran, pero los filisteos volvieron y acamparon en el valle de Refayín. Entonces David consultó al Señor, y el Señor le dijo: no ataques de frente, rodéalos, y atácalos frente a los árboles del bálsamo. Atácalos cuando oigas sobre las copas de los árboles un ruido como de un ejército en marcha, porque el Señor se pondrá en la vanguardia y herirá de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Geba hasta Geser. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día. Recuerda que la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. No olvides darle like a este video y cuéntame en los comentarios cuál es el texto que más te puso a pensar. Recuerda, vive como un discípulo de Jesús y nos vemos el día de mañana.